hablando de boxeo, estoy aquí con una estrella. Oye, uno de las leyendas de Latinoamérica, que cuando se habla de los boxeadores de Latinoamérica, este hombre tiene que estar en esa lista en la primera. Sí, muy bueno. Sí, le ganó a un campeón, a uno de los hombres más difíciles en la vida de ganarle. Pero no se puede decir el nombre, vamos a hablar con él ahorita de esa experiencia de haberle ganado a ese boxeador. Con nosotros está Yordenis Ugas. Hacer qué vuelta, bienvenido. No, ante todo, gracias a ustedes por invitarme a eso y un placer. No, el placer es más que nosotros tener un campeón aquí. Yo nunca pensé en mi vida que iba a tener un campeón de boxeo así, al lado, tan cerca. Estoy asustado, estoy medio protegido porque tú sabes que los boxeadores sufren de estar tirando puños. Ahí se me cuidado con la uno. pregunta que tú hagas hoy. No, yo voy suave. Mi hermano, bienvenido. Gracias por aceptar la invitación de venir a compartir con nosotros. No, de nada, un placer, un placer. Mira, mi hermano, ¿cómo nace la pasión de un boxeador? ¿Es verdad que los boxeadores son delincuentes, la mayoría? No, mentira. La mayoría de los boxeadores de la gente dice que son delincuentes, siempre están peleando en el barrio, entrándose a piñazo y por eso que le nace la pasión, ¿es verdad eso? A veces, no delincuentes, sino de niños, a veces son fajones. Yo nunca fue así. Yo fue por cosas de la escuela y me gustó el deporte y ya, ha sido toda la vida, en los 6 años. Sí, porque normalmente en Cuba es uno de los países como México que se inclina mucho por el boxeo. Se ha perdido, es lamentable que se ha perdido un poco, porque antes cuando se hablaba de Cuba en deporte, oye, Cuba es una potencia al lado de Estados Unidos, de Rusia y todos esos países grandes. Sí. Es una lástima que por lo que está pasando Cuba se haya perdido, como que la juventud hoy día no haga tanto deporte como se hacía antes. ¿Tú desde pequeño en Cuba empezaste a entrenarte o cómo fue eso? No, desde niño en Cuba estaba todo bien organizado. Tú comienzas el deporte, después a los 12 años te vas por una beca. Estás en la beca hasta los juveniles de 16, 17 años y así todo está organizado en ese sentido. Y sí, como tú dices, antes había muchos peleadores, muchos campeones y el deporte en Cuba ha bajado mucho y el boxeo también, todo ha bajado. Sí, y en todas las áreas, no solamente en el boxeo. Cuando se hablaba de béisbol, se hablaba de judo, de todo. Es una potencia Cuba. Pero cuando usted toma esa decisión de ya ser boxeador, su padre, ¿cómo toman esa decisión? No, mi mamá me apoyó desde el primer día. Cuando hice mi primer sparring a los 6 años, fue el basventeo a verme. Y le decía a mi mamá, a las amigas, quítalo de ahí, que eso de ese deporte es muy fuerte, eso, quítalo de ahí, se le va a poner la nadito fea. Pero no, mi mamá siempre me apoyó, mi familia siempre me apoyó. Sí, porque tú sabes que las madres y los padres, sobre todo las madres, te apoyan. Quizá tu mamá te apoyó, pero no iba a la pelea o no quería ver la pelea. No, ella, como te digo, el primer sparring que tuve fue el basventeo, ella fue, después a mi pelea iba también. Siempre tuve el apoyo de mi familia, de mi mamá especialmente. Okay. Pero tú en algún momento de la vida sí participaste en la selección de Cuba, saliste a representar tu país al extranjero. 200%, gané dos campeonatos mundiales, cogí medalla de bronce en la Olimpiada de 2008 en Beijing. Sí, tuve unos cuantos años ahí, tuve 5 años en el equipo nacional. ¿Y por qué toma la decisión de decir, ya no voy a seguir en Cuba, me voy a buscar otro horizonte? Porque en Cuba no hay profesional, en Cuba solo hay amateur. Cada peleador tiene un techo en la vida. En Cuba tiene un techo que solamente va a ser aficionado toda la vida. No se puede ser profesional. Se pierden miles de talentos ahí. Y para ser profesional tienes que irte de Cuba. Entonces, por eso tuve que irme para poder convertirme en un profesional. Ah, pero mira, es un dato Oye, interesante. yo no sabía Espérate, eso. esto es interesante. Yo tampoco sabía esto. O sea, al nivel profesional que tienen los jugadores de béisbol de Cuba, que son muy buenos, cualquier deportista cubano como tú, ustedes en la isla no son profesionales. No, sí, somos profesionales porque hacemos eso solamente. Pero el boxeo y todo, la pelota, los peloteros comienzan un nivel bajo, ya después se hacen profesionales. El boxeo, igual. Tú tienes un nivel, vas a las Olimpiadas, vas a los mundiales, como todos los países del mundo, y después pasa a convertirte en un profesional que te pague. En Cuba no, en Cuba es amateur toda la vida. Ahí, por eso ahí no hay peso completo, ahí no hay no, peso mediano. si hay peso completo, sino que nunca vas a convertirte en un profesional porque el sistema no lo permite. Siempre vas a ser un boxeador amateur.
de ir a las Olimpiadas, a los Mundiales, pero nunca vas a pelear en la grande, nunca. Pero mira, fíjate qué interesante. Él está hablando que allí son amateur Toda la vida. toda la vida, pero cuando salen de Cuba a participar fuera, están al mismo nivel que cualquier deportista profesional. No, porque cuando tú sales afuera, vas a pelear con otros amateurs. Y la mayoría de los países es hasta 21 o 22 años, los muchachos pelean amateur un tiempo y cursan a profesionales. Cuando tú estás en Cuba, tú tienes 30 años y estás en Cuba Están y amateur. sales y vas a pelear con un niño de 21 o 22 años. Más o menos así. Eso es parecido como el béisbol, que el béisbol cuando los jugadores a veces dejan la selección cubana, tienen 28, 29 años, es muy poco el tiempo, quizás le dan unos cuantos partidos en AAA y suben a Grandes Muchas Ligas. veces, claro, muchas veces en la pelota, porque aquí los muchachos van a la universidad, están jugando pelota, pero ya después lo que desean es convertirse en pelotero de Grandes Ligas, luchar para llegar a la Grandes Ligas. En Cuba, miles de talentos peloteros que aquí hubieran sido una estrella, se quedaron en Cuba 20 años jugando la Serie Nacional, que es el Campeonato Nacional Cubano. Ok, pero mira, esto está interesante. Entonces, tú en Cuba como amateur, gana tu buen dinero. Allí un profesional. No, gana. Vamos no. a decir, un profesional jugador de béisbol, de los industriales, o Santa Clara, que se llaman los equipos, ¿verdad? Sí. Gana, o tú como boxeador, que ya era campeón allá, ¿verdad? Sí, campeón. ¿Cómo sobreviven? ¿Cuál es la vida? ¿Tienen carro, mansiones, casa? Algunos tienen carro, algunos tienen su casa. Yo nunca tuve ni carro ni casa. Pero algunos sí lo tienen, la mayoría lo tienen. Y un salario, $20. Si después hubo una ley de 2006 para acá, que como $300 campeón olímpico, $200 medallista de plata y bronce 100. Pero al mes te dan eso. Amén. Wow, increíble. Por eso es que yo hablaba con un amigo, no me recuerdo el nombre, cubano, que juega béisbol en Japón. Olivera. No, juega en Japón, de Pain. De Pain. De Pain, juega en Japón. Sí. Entonces hay una parte del dinero que se gana. Tú puedes firmar un contrato de $1 millón, pero el $1 millón no es tuyo. Hay una parte que va para el Estado y una parte que va para el jugador. Algo así. Y él tuvo suerte. Él es de los pocos que ha podido ir a un país, establecerse ahí. Él se estableció en Japón, lleva muchos años, ha ganado mucho dinero. Pero él es uno de miles que pudo hacer eso. Normalmente nadie ha podido hacer lo que ha podido hacer. Él es un afortunado de la vida. Wow. Normalmente los peloteros tienen que irse de Cuba, convertirse en profesionales, tratar de llegar a la Grandes Ligas para poder hacer algo en la vida. Sí, porque había muchos jugadores que jugaban en Japón y regresaban Exacto. a Cuba, pero era con el gobierno que había que negociar. Ahí, pero no es mucho. Esos no ha pasado, yo pienso, de 12 por ahí, más o menos así. No son muchos. Wow. Entonces toma la decisión de ver tu talento en el boxeo, ve que puede llegar muy lejos en esa área y toma la decisión de quedarte. ¿Cómo te quedas? No, en el 2009 es el mejor peleador cubano yo. Había ganado 2 mundiales, medallista olímpico. Y ahí ese año pedí la baja. Podía quedarme ahí, viajar, como hicieron todos mis amigos, y quedarse. Pero yo me cogió el orgullo, tenía 22 años. La familia. El orgullo. Y fui a pedir la baja y me fui para mi casa para venir en lancha. ¿Cómo decirlo? Cuando tú hablas de orgullo, De orgullo. ¿a qué te refieres? Orgullo es, tú tienes 22 años, no estás viendo bien la vida todavía a esa edad muchas veces, ¿no? Y como una decisión inteligente, yo podía quedarme ahí como me hicieron todos mis amigos y quedarme en un viaje. Pero se me metió en la cabeza que no quería deberle nada a los comunistas, que quería hacerlo por mi cuenta y fui a pedir la baja y me fui para mi casa. Pero ven acá, Destino, yo no entiendo esa parte ahí. Tú sabes lo que es tú tener la oportunidad de montarte en un avión, En un avión. desertar allí, estar libre, y tú decides regresar a Cuba Por para orgullo. meterte al mar y venir por no, agua. No regresar, sino ahí mismo estaba en Cuba, y ya fui a pedir la baja y para venir por mi cuenta se me metió eso en la cabeza. Esa es una de las mayores tonterías de mi vida. Hoy es un orgullo, porque lo que hice, eso no lo hizo nadie, pero fue una tontería. Tuve un año tratando de venir aquí a los Estados Unidos, del 2009 al 2010. Mira, ¿y cuál es la diferencia, antes de pasar, para no salirme la transición, cuál es la diferencia de que tú, porque tocaste un tema muy importante que me gustó ahí, cuál es la diferencia que hubiese pasado contigo si tú hubiese desertado, ¿no?
o hacerlo como tú lo hiciste, que viniste ya, pediste tu de baja y viniste por tu cuenta? ¿Cuál hubiese sido la diferencia para ti como en lo personal con el gobierno de Cuba? Bueno, el que Z tiene 8 años sin ir a Cuba. El que Z no puede ir a Cuba en 8 años. Pero yo como era campeón en Cuba y todo lo otro, lo mismo. Yo no fui a Cuba como en 9 años y pico. O sea, no tuve ninguna. Y bueno, es lo mismo que hubiera desertado a hacer la tontería que hice en el momento, tú sabes. Es hoy un orgullo para mí, siempre lo digo con orgullo y eso. Pero mira, en una dictadura que es mundialmente conocida como Cuba, una dictadura, ¿cómo cuando tú pides la baja, no hay algún riesgo de que te metan preso o tomen represalia contra ti? No, recuerda uno deportista, lo conoce Cuba entera. Ahora mismo hay un peleador cubano, el mejor peleador cubano. Está en la misma situación que yo. Y le mandé un mensaje a la familia, eso por cierto, lo puse ahí para que se lo mandara. El mejor peleador cubano. Él no pidió la baja, él estaba ahí. Pero lo cogieron una salida ilegal. Y lo votaron, lógicamente. Tú sabes, a ver, tiene que tratar de venir. No sé cómo va a venir, porque para salir tienen que darle permiso. Ya no es como antes que se cogía en la lancha, ahora se sale por Nicaragua y esas cosas. Él está en la misma situación que yo. No me pasó nada. Me fui para mi casa, yo soy en La Habana, yo soy del campo de Santiago. Me fui para Santiago y ya no me pasó nada. Lo que no puede viajar, no, porque no tenía pasaporte. El pasaporte Te lo quitan. te lo quitan. Y el pasaporte del gobierno, era un pasaporte rojo del gobierno. Entonces yo lo que no tenía pasaporte. Y cuando eso, en 2010, 2009, los cubanos veníamos mucho en lancha. No lo necesitaba.